Ya, vamos a entonces a trabajar en la base de datos que tenemos biblioteca. Vamos a insertar registro para poder hacer consultas con más tablas. Así que primero conecten con PHP y también con Workbench para ver el diseño. Así que vayan levantando las dos herramientas. Ya, vamos a comenzar entonces a llenar registros para poder hacer consultas a la tabla. Los autores ya tenemos con algunos registros, así que los vamos a dejar los cuatro que están. Eh, Vamos a crear unos bibliotecarios. Ya, vamos a crear dos bibliotecarios. El primer bibliotecario, root 1.1.1.1.1.1.1-1. Ya, entonces en bibliotecarios. Y el segundo bibliotecario con el root 222 222 222-2. ¿Ya? Y un nombre y un apellido. ¿Sí? Bibliotecaria, insertar. Insertar. Bibliotecario, insertar. Juan Pérez primero, Luis Rojas el segundo. Dos bibliotecarios. El primero tiene el root 111, ¿cierto? Y el segundo tiene los root 222. Juan Pérez, Luis Rojas. El root, recuerden, con separado con punto y con guión. Dos registros. Que vendrían siendo, ¿cierto?, de la tabla bibliotecarios. De la tabla bibliotecario. Entonces, Juan Pérez, Luis Rojas. Ya, y luego que terminan los registros, continuar ahí. Y deberían aparecer insertados. ¿Sí? Revíselos con NSQL, un select asterisco from bibliotecarios, para ir viendo que los registros se hayan insertado exitosamente. Select asterisco from bibliotecarios. Bibliotecarios, punto y coma. Select asterisco from bibliotecarios. Y deberían estar dos registros. Ahí están. Juan Pérez, Luis Rojas. Ya, luego nos vamos a la tabla carreras. Carreras tiene dos campos que son car código, car nombre. ¿Ya? Entonces vamos a insertar dos registros. ¿Ya? La carrera código 1 se va a llamar Ingeniería en Informática. ¿Ya? Y la carrera número 2, Programación Computacional. Entonces tendríamos carrera código 1, carrera código 2. Ingeniería en Informática, Programación Computacional. Ya. Y van revisando. Select asterisco from carreras. Asterisco from carreras y deberían tener
1, ingeniería en informática. 2, programación computacional. Ya. Comunas ya están listas, ¿cierto? Porque tenemos unas comunas creadas. Así que no es necesario insertar nada. Comuna está listo. Select asterisco from comunas. Y tenemos las comunas de la 100, ¿cierto? A la 400. Estamos bien. Editoriales. Ya. En editoriales también vamos a insertar registro. 2 editoriales. Ya. Si reviso acá en la tabla, editoriales, ¿cierto? Tiene 3 campos. Edicódigo, que es un integer, edinombre, que es un varchar 50, y edidirección, que es un varchar 50 también. Si se fijan, las tablas que estamos llenando, ¿cuáles son? Todas las que no tienen referencia, ¿cierto? ¿Cuáles son las que estamos dejando al final? Por ejemplo, libros, préstamos también, y usuarios. ¿Por qué, por ejemplo, no podríamos crear usuarios primero? Porque no teníamos instituciones todavía creadas, pero sí carreras, ¿cierto? Ya, entonces, continuemos por el orden. Vamos con editoriales, ¿ya? Editorial 1, ¿cierto? Nombre Santillana. Santillana. Y dirección, ¿cierto? La vamos a dejar como Prat 550. No. Ya. Editorial nombre 2, vamos a hacer una editorial técnica también. Ya. Person View, ¿cierto? Una editorial de libros técnicos. Y la dirección va a ser New York Bue 655. Ya. Person View. Voy a insertar y les voy a mostrar los registros para que los copiemos. Entonces, select asterisco from editoriales. Ahí están. Ya. ¿Bien hasta ahí? Vamos ahora, ¿cierto? Con la siguiente tabla, que sería estados. La tabla estados, ¿cierto? Va a tener dependencia con los libros. ¿Ya? Así que las vamos a crear antes de hacer los libros. Y los estados, recuerden que son cómo se va a encontrar el libro en la actualidad. Si va a estar, ¿cierto? Disponible, en préstamo, ¿cierto? Dado de baja u otro. Entonces, vamos a los estados, insertar registro, registro 1, estado código 1, ¿cierto? Disponible. 2, prestado, ¿ya? Disponible, 2 prestado. Vamos a insertar 4 tipos de estados, así que para que hagamos los primeros. El 1 disponible, el 2 prestado. Ya. 1 disponible, 2 prestado. Vamos a insertar 2 más. Código 3 y código 4, que el código 3 sería reservado. Y código 4, dado de baja. De baja. Ahí estarían los 4 estados. ¿Cierto? Disponible, prestado,
reservado de baja. Voy a hacer la consulta para mostrar en pantalla. Entonces los estados para que los copiemos. Ya. Vamos con instituciones. Instituciones, ¿cierto? Va a ser la tabla que se va a relacionar con usuarios. Ya, usuarios. Entonces, vamos a instituciones. Vamos a insertar un par de registros. Institución 1, ¿cierto? AIEP. Institución 2, UTAL. ¿Ya? Uno AIEP, 2 UTAL. ¿Ya? 1 AIEP, 2 UTAL. Vamos a insertar dos más. Tres UCM. UCM. ¿Ya? Y 4 UTFSM. Universidad Técnica Federico Santa María. UCM, Universidad Católica del Maule. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, ¿cierto? 4 instituciones. Voy a ponerla en consulta para que la revisemos. Ahí estarían. Ya. ¿Podríamos crear libros o todavía no? Porque nos faltan algunas. Si bien tenemos los autores, tenemos las editoriales, tenemos los estados, pero nos faltan las materias. Las materias. Entonces, en este caso, nos vamos a saltar libros y vamos a pasar a materias. ¿Ya? Y vamos a insertar unos 3 o 4 tipos de materias. ¿Ya? Código 1, nombre de la materia. ¿Ya? Nombre de la materia va a ser programación. Número 2, sistemas operativos. ¿Ya? Programación, sistemas operativos. ¿Ya? Vamos a insertar dos más. Código 3, base de datos. Código 4, redes de comunicación. ¿Ya? Base de datos, redes de comunicación. Voy a grabar y voy a dejar la consulta para que copien. ¿Ya? Select, ¿cierto? Asterisco from materias. Select asterisco from materias. De estarían los 4 registros. Código 1, programación. 2, sistemas operativos. 3, base de datos. 4, redes de comunicación. Ya. Vamos a la tabla multa. Multa. Las multas
¿cierto? Hacen referencia al préstamo y tienen que estar predefinidas. Por ejemplo, las multas van a ser de acuerdo a los días. Por ejemplo, la multa 1 va a ser por el atraso de un día, multa 2, 2 días, multa 3, 3 días, 4 días, 5 días. Vamos a ver qué. ¿No podemos hacer todavía? No, pues no podemos. No podemos. ¿Ya? Vamos con la multa. Entonces, las multas van a tener un código y un comentario para explicar de qué tipo de multa es. ¿Ya? Entonces, multa código 1 y el comentario, ¿cierto? Atraso por un día. ¿Ya? La número 2, atraso por 2 días. Vamos a hacer hasta 4 días. ¿Ya? Podría ser incluso por atraso por más días, podemos hacer 30 días de multa para identificar, por ejemplo, hasta máximo 30 días de atraso, etc. Vamos a hacer, para hacerlo más sencillo, por 4 días de atraso. Código 1, 2, 3, 4 y del atraso de un día hasta 4 días. ¿Ya? Inserto 2 registros más, el 3 y 4, y que representen atraso por 3 días, atraso por 4 días. Y hacemos la consulta necesaria. Select asterisco from multas. Hay que editar porque días tiene que ser en, ¿cierto? Está en plural, días. Ahí hay que editarlo. Ya. Los préstamos podemos generarlos. No, porque ¿qué nos faltan? Los usuarios, ¿cierto? Porque el préstamo va a tener una fecha, ¿cierto? El libro ya está, el bibliotecario también está, la multa también está, pero nos faltan los usuarios. Entonces también lo vamos dejando al final. Las regiones también las tenemos, ¿cierto? Los tenemos listos de la clase anterior. Select asterisco from regiones. Ya están listas. Maule Bio. Y vamos a crear un par de usuarios. Después que crearíamos los libros, ¿cierto? Ya estaríamos ok. La tabla que no podemos hacer y que se tiene que ir autocompletando, ¿cuál sería? Los libros, los préstamos, perdón. Los préstamos se van generando, se van autogenerando. Todas las otras tablas deben tener registros previos, pero la que no tiene registros son los préstamos. ¿Ya? Entonces vamos a crear los libros que nos faltan. Y vamos a crear, ¿cierto? Primero los libros, Los libros, después los usuarios. Ya, es bueno que tengan otra pestaña abierta porque necesitan saber los códigos, ¿cierto? Necesitan saber los códigos a los que hace referencia. ¿Ya? Para poder relacionarlo. Entonces, abra otra pestaña, ¿cierto? Para ir haciendo las consultas y ver los registros que necesita agregar. Ahí va a ir haciendo consulta para ver el resultado en la otra. ¿Ya? Entonces vamos a crear el primer libro. Libro, ¿cierto? Si bien los libros pueden tener un código alfanumérico, ¿se recuerdan que
el ISBN, un código varchar. ¿Sí? Entonces nuestro primer libro se va a llamar PROC de programación 1, código PROC 1, el nombre del libro, Fundamentos de Programación, ¿Ya? Este libro va a tener 500 hojas, ¿cierto? La fecha del libro fue creado el año 2015. Lo vamos a hacer, ¿cierto? El 30 de enero del 2015. Fundamento de programación. Y este libro lo vamos a hacer ficticio, que lo creó Pablo Neruda, ¿cierto? Fundamento de programación. Pero ¿cómo sabemos cuál es el root o el código de Pablo Neruda? Porque tenemos que agregarlo acá. Entonces quiero la tabla, ¿cierto? Select from autores. Y vamos a revisar. Este libro lo escribió Pablo Neruda, por lo tanto sería código 2. Entonces, autor código 2. Este libro fue desarrollado por la editorial Santillana. ¿Cuál era la editorial Santillana? Si no se acuerda, por la editorial 1. ¿Cierto? La materia es programación. Entonces, ¿cuál era el código de programación de materia? Hay que ir a buscarla también. Entonces, materias nos decía que programación es la 1. Y este libro está disponible. Entonces tenemos que ver los estados, ¿cierto? Entonces los estados, está disponible, es el número 1. Entonces tendríamos, fíjense, solamente códigos para poder saber, ¿cierto?, la información del libro. Ahí tenemos el primero, lo voy a dejar aquí en pantalla para que lo digitemos. PROC 1, el código del libro, fundamento de programación, 500 hojas, 30 de enero del 2015, autor código 2, editorial 1, materia 1, estado 1. Ya, para que hagamos el segundo libro. El segundo libro ¿cierto? Va a ser de redes, red 1, va a ser de redes, ya, se va a llamar tecnología de redes. Nuestro libro, tecnología de redes, LAN, va a tener 1200 páginas. Va a ser un libro reciente, va a ser hecho, ¿cierto?, en 22 de febrero del 2017. Y este libro lo escribió Gabriela Mistral. Entonces, tenemos que saber cuál es el código de Gabriela Mistral. Sería 3. Código 3. Entonces, código 3. La editorial fue Person View. Entonces, debemos saber cuál es la editorial. Va a ser la número, Person View, la número 2. Editorial 2.
Y la materia es de red de comunicación. Debo buscar el código, ¿cierto?, en la otra ventana de la materia. Y ahí están. Redes es el código 4. Código 4. Código 4. Y este libro también está disponible. Por lo tanto, el estado era el 1. ¿Ya? Voy a grabar para mostrar en pantalla los dos primeros libros. Y después hacemos dos más. Ya, insertamos dos libros más. Vamos a insertar el BAS 1. Este libro se va a llamar Administración de Base de Datos. Va a tener 2600 páginas. Y va a ser fabricado el 1 de marzo del 2010. Su edición es de 1 de marzo del 2010. El autor es Nicanor Parra. Por lo tanto, si no lo conozco, sé que Nicanor Parra es el autor número 1. La editorial es Person View también, en la número 2. La materia base de datos, ¿cuál era? El código. Para clasificarlo. Es base de datos es código 3. Materia código tipo 3. Y el libro también está disponible. Ahí tendríamos entonces el libro. Y el cuarto y último libro va a ser de sistemas operativos. Se va a llamar SIS 1. ¿Ya? El libro se va a llamar Conceptos de Linux. Conceptos de Linux. Va a tener 760 páginas. Va a ser fabricado el año 2014. El 1 de julio del 2014. Lo va a escribir también Pablo Neruda. Por lo tanto sería Pablo Neruda era el código 2. La editorial va a ser Santillana, que era el código 1. La materia va a ser sistemas operativos, entonces debo buscar la materia. La materia sistema operativo correspondía al código 2. Y este libro va a estar prestado. Por lo tanto, el préstamo, ¿cierto?, va a ser, según el estado, número 2. Prestado 2. ¿Ya? Entonces tendríamos los 4 libros modos de ejemplo. Solamente 4 libros. ¿Ya? Y guardamos.
voy a hacer la consulta para que veamos los libros. Select asterisco from libros. Ahí está. Ya, nos quedarían los usuarios. Vamos a crear un par de usuarios, ¿cierto? Para hacer el préstamo de libro, ¿cierto? Primero, regístrense ustedes con sus datos propios. ¿Quieren ser el primer usuario ustedes? Se crean con sus datos personales. Recuerden que lo mismo, si no conocen la comuna, busquen el código de la comuna. Si no conocen la institución, el código de la institución. Y la carrera también lo mismo. ¿Ya? Pueden inventar unos dos usuarios. Pueden inventar al compañero y usted. Si ocupen números de root reales. Este es usted, po. Se copia el suyo y el del compañero. Copian los registros. Ahí les dejo más libertad para que creen los registros ustedes. 2 registros por lo menos. Recuerden los códigos de las comunas, que coincidan. Las comunas eran de la 100, 200, 300 y 400. Ya. Lo último que vamos a gestionar ahora es poder hacer una consulta, pero un poco más extensa como las que practicamos la vez anterior, para poder traer datos de distintas tablas. Por ejemplo, queremos traer el nombre del autor de un libro, ¿cierto? El autor de un libro, sabiendo solamente, por ejemplo, el estado. Por ejemplo, quiero saber quién escribió un libro, ¿cierto? Pero solamente lo que conozco es el estado en que está el libro, si está prestado o está, ¿cierto?, disponible.
Entonces la consulta sería la siguiente. Fíjense cómo vamos a pasar por las tablas hasta llegar al resultado final. Para que vamos construyendo la consulta. Select, vamos a hacer una. Queremos traer el nombre y el apellido del autor. Miren, nombre y apellido. Select, out nombre, out apellido. Out nombre, coma, out apellido. Quiero traer esos datos. Además, quiero traer el nombre del libro. ¿Cuál sería el campo? Lib, nombre, coma, lib, nombre. Y además, necesito saber de qué materia es. Serían mat, nombre. Esas tres cosas. El nombre del libro, la materia del libro y el nombre y apellido del autor. Mat-nombre. ¿Ya? Esos tres campos. Debo declarar ahora de qué tablas voy a traer la información. ¿De qué sería? From, autores, ¿de cuál más? Libros, porque estamos ocupando todas las tablas. ¿Y cuál más? Materia, ¿cierto? Se declaran todas las tablas de los campos que voy a utilizar. La condición es la siguiente. Donde el estado del libro, ¿cierto? El estado del libro sea disponible. Los libros que están disponibles. ¿Cuál era el estado? Era el 1. El 1. Donde es código sea igual a 1. Donde estado, código, sea igual a 1. ¿Ya? Y ahora debo empezar a comparar, ¿cierto? Todos los que sean las claves primarias y foráneas que tengan relación entre sí. Por ejemplo, ¿cómo relaciono estados a libros que tienen en común? Es código con... Es código. Pero ¿qué pasa si yo declaro es código sea igual a es código? ¿Cómo diferencio los campos de dónde vienen? Hay que agregar algo ahora. Un prefijo, ¿cierto? O un alias. Entonces, antes de empezar a hacer eso, voy a declarar que autores va a ser A, libros va a ser L y materias va a ser M. Entonces a cada campo le voy poniendo el prefijo. Sería A.outNombre, A.outapellido, L.libnombre, M.matnombre, ¿cierto? Para ir diferenciándolo. No se pone punto intermedio, ¿cierto? No, no. Donde, ¿cierto? Estado código, pero estado debo llamarlo también, ojo, porque lo estoy ocupando. Entonces, ¿qué me faltaría acá? Estados. Estados E. Porque también lo estamos ocupando, a pesar que no lo estamos mostrando, pero lo estamos utilizando para hacer la consulta. Estados. Estados E. Donde E.escódigo sea igual a 1, ¿ya? Y los comparadores. Ahora debo comparar las claves primarias con las foráneas. Donde estado código de estado sea igual a estado código de libros. Ahí se repiten, ¿cierto? S sea igual a S. Entonces sería donde E.escódigo sea igual a L.escódigo. ¿Qué otro campo? ¿Dónde más están repetidos? ¿Dónde hay más claves foráneas y principales en esta consulta? De estado a libro. Y materia, ¿cierto? Materia es mat código, donde sea igual a mat código de acá. Entonces sería an m
matcódigo sea igual, el libro, ¿cierto? A L.matcódigo. And, ¿dónde más comparamos? Ya tengo el estado que estoy ocupando la materia y los autores, po. Donde out código de autor sea igual a out código de libros. And a.out código, ¿cierto?, de autor sea igual a L.out código. Ahí estamos relacionando, por lo menos lo que veo, casi todas las tablas. Autores, estados con libros, materias con libros, autores con libros. ¿Ya? No estamos ocupando ni editoriales ni otras más, pero podríamos llegar a hacer una consulta de otras tablas. Vamos a dejarla en pantalla, terminaría con punto y coma. La vamos a copiar para que la revisemos. Y vamos a ver si funciona o no funciona, así que le falta algo. ¿Funciona? Yo le voy a poner el código. Me dice aquí que, mira, los libros que están disponibles. Pablo Neruda escribió el libro Fundamentos de Programación y es de la materia Programación. Gabriela Mistral escribió Tecnología de Redes LAN y es de la materia Redes de Comunicación, concuerdan. Y Nicanor Parra escribió Administración de Base de Datos y la materia es Base de Datos. Entonces, estamos haciendo una consulta, en este caso a 3 tablas, para traer un resultado. La voy a poner en pantalla para que la ejecuten.